Mi nombre es Chloe, y tengo 43 años, nacida y criada en la ciudad de Nueva York. Tenía una bulliciosa carrera en ventas en una importante compañía de seguros, pero lo dejé todo atrás cuando me casé con Shaun y me mudé a Nebraska. La pasión de Shaun por preservar las viejas y buenas tradiciones en la tienda de troqueles dirigida por sus padres me inspiró a apoyarlo completamente en este esfuerzo. La vida en Nebraska era tranquila, un contraste marcado con el frenético ritmo de la ciudad de Nueva York. Vivíamos con los padres de Shaun, lo que nos permitía profundizar nuestros lazos familiares y brindarle a nuestra hija, Megan, un entorno de crianza lleno de amor e historias del pasado. Megan siempre fue una niña brillante y animada, el centro de nuestro pequeño universo. Pero recientemente, noté un cambio en ella. La chispa vibrante en sus ojos se había apagado, y parecía perpetuamente envuelta en sus pensamientos, distante y distraída. Me acerqué a ella en numerosas ocasiones, tratando gentilmente de incitarla a compartir lo que la estaba molestando, pero ella permanecía en silencio hasta ese fatídico día. «Madre, estoy embarazada», susurró Megan, su voz apenas por encima de un susurro. La dificultad de esas palabras pesaba fuertemente en el aire. Solo con mirarla, podía ver la lucha interna que había soportado para llegar al punto de confesarse. Su rostro, que usualmente estaba lleno de exuberancia juvenil, estaba pálido y dibujado, marcado por el cansancio. Me quedé sin palabras, atrapada entre un torrente de preocupación e incredulidad. Megan extendió lentamente su mano, sosteniendo una prueba de embarazo positiva. Mi corazón se hundió, la realidad de la situación se asentaba. Tenía tantas preguntas, ¿cómo pudo pasar esto? ¿Cuándo? ¿Quién está involucrado? Pero sabía que necesitaba proceder con cuidado, brindándole el consuelo que necesitaba para abrirse. Debe haber sido difícil llevar esto sola, dije, mi voz suave, tratando de mantener mis emociones bajo control. Gracias por decírmelo. ¿Cuándo tomaste esta prueba? Lo siento, mamá, respondió Megan, una lágrima deslizándose por su mejilla. ¿Compraste la prueba de embarazo tú misma? ¿Y quién es el padre?, pregunté, sin querer abrumarla pero necesitando entender el alcance completo de la situación. Megan solo negó con la cabeza, confusión y disculpa mezclándose en sus ojos. No estaba lista para proporcionar más detalles, y no la presioné más, viendo lo frágil que parecía. Al día siguiente, discutí todo con Shaun, quien también estaba igualmente sorprendido y angustiado. Decidimos que era crucial obtener consejo médico, así que nos preparamos para visitar a nuestro médico. Cuando estábamos a punto de salir, me di cuenta de que había olvidado mi tarjeta de seguro médico y volví corriendo a buscarla. En ese breve momento a solas, sonó el teléfono de casa, una rara ocurrencia que de inmediato me llenó de temor. Contestándolo, mi corazón se detuvo ante la noticia: Shaun y Megan habían sido llevados al hospital. Dejando todo, corrí al hospital, mi mente girando con miedo y preocupación. Al llegar, no los encontré por ninguna parte. Un oficial de policía se me acercó con una mirada grave, y las palabras que pronunció a continuación me helaron la sangre, revelando una verdad tan impactante que encendió en mí un feroz deseo de venganza. Con determinación, regresé a casa para reunir a algunos amigos cercanos y familiares. Era hora de enfrentar esto de frente, y comencé compartiendo todo, comenzando con los sorprendentes eventos que se habían desarrollado. El camino por delante sería desafiante, pero sabía que debíamos enfrentarlo juntos. En medio de la agitación personal y las noticias angustiantes sobre la condición de Megan, me aferraba más fervientemente a la estabilidad de nuestro negocio familiar. La tienda de troqueles, ubicada en el corazón de Nebraska, no era solo un lugar de empleo para nosotros, era un repositorio de tradición y artesanía transmitido por el padre de Shaun, Shah, quien había dedicado su vida a perfeccionar el arte del teñido. Aquí, el aire era espeso con el olor de los tintes y el reconfortante ritmo de las tareas repetitivas, proporcionando una distracción muy necesaria. A pesar de nuestra dedicación, el futuro de la tienda pendía de un hilo.
Las ventas estaban en picada y, con cada día que pasaba, el silencio dentro de sus paredes se volvía más profundo. No era solo la recesión económica lo que nos afectaba, era un desinterés general en las artesanías tradicionales que habían sustentado este negocio durante generaciones. Nuestros competidores habían disminuido, dejándonos como uno de los últimos bastiones de un arte moribundo. Reconociendo la urgencia, no podía quedarme de brazos cruzados y ver cómo todo lo que apreciábamos se desvanecía lentamente en el olvido. Sacando provecho de mi experiencia pasada en ventas y seguros, donde había perfeccionado mis habilidades en negociación y estrategia de mercado, me embarqué en una misión para revitalizar la tienda. Con la bendición de mis suegros, comencé a contactar a tiendas, presentando las cualidades únicas de nuestros productos, enfatizando los métodos tradicionales mezclados con diseños nuevos e innovadores que ayudé a desarrollar. Estos nuevos diseños eran un paso audaz, fusionando técnicas de teñido tradicionales con estéticas contemporáneas. Colaboré con artistas locales e incluso contacté a escuelas de moda, invitando a estudiantes e instructores a colaborar en patrones y esquemas de color frescos. La respuesta fue estimulante, estaban intrigados por la oportunidad de dar un giro moderno a una artesanía ancestral. Las ventas comenzaron a mejorar lentamente. Nuestros esfuerzos para diversificar cómo y dónde vendíamos nuestros productos comenzaron a dar frutos. Establecí una presencia en línea para la tienda, utilizando las redes sociales para llegar a una audiencia más amplia, involucrando a las personas con la historia detrás de cada pieza, lo que agregaba valor y profundidad que los clientes apreciaban. A medida que la situación de la tienda de troqueles se estabilizaba y comenzaba a recuperarse del borde del cierre, sentí un pequeño alivio. Saun, bajo la tutela de su padre, se convirtió en un artesano aún más habilidoso, sus manos tan diestras como las del anciano en la manipulación de tintes y telas. Y mientras Megan entraba en la escuela secundaria, parecía que el mundo volvía a estar en su lugar. Pero luego, la revelación de su embarazo rompió esta paz arduamente ganada, devolviéndome de las preocupaciones empresariales a las crisis familiares inmediatas. Mientras navegábamos por estos desafíos personales, estaba decidida a mantener la tienda de troqueles en funcionamiento, no solo como un negocio, sino como un símbolo de resiliencia, un legado que esperaba pasar a Megan y más allá, sin importar las dificultades que enfrentáramos. Podía ver los rastros familiares de mi hija, pero también signos de una carga que pesaba en sus jóvenes hombros. Mientras Megan estaba sentada frente a mí en el sofá, la tenue luz de la lámpara de la sala de estar proyectando sombras, noté cómo jugueteaba con sus manos, un claro indicio de su nerviosismo. Sus ojos evitaban los míos, enfocándose en el tejido estampado de los cojines del sofá. Estaba claro que lo que estaba a punto de compartir era algo que le había causado un considerable estrés. Megan, cariño, sabes que puedes contarme cualquier cosa, ¿verdad? Estoy aquí para ti, pase lo que pase, dije, mi voz suave pero firme, tratando de darle el consuelo que necesitaba para abrirse. Ella asintió lentamente, luego tomó una respiración profunda. Mamá, solo no sé cómo decir esto. Su voz temblaba ligeramente y se detuvo, reuniendo sus pensamientos. Mi corazón se estremeció al verla así, tan vulnerable e insegura. Tómate tu tiempo, Megan. No hay prisa, la tranquilicé, inclinándome un poco más cerca, esperando que mi presencia le diera fuerzas. Finalmente, me miró directamente, sus ojos llenos de lágrimas. Me siento realmente abrumada, confesó, su voz apenas por encima de un susurro. Con la escuela, los deportes, todo. Extendí la mano y tomé las suyas en las mías, dándoles un suave apretón. Estás haciendo mucho, cariño. Está bien sentirse abrumada. No estás sola en esto. Megan sollozó, asintiendo mientras intentaba componerse. Lo sé, mamá. Pero es más que solo la escuela y los deportes. Hay algo más. Su voz se desvaneció y apartó la mirada, luchando por continuar. En ese momento, mi mente se llenó de posibilidades.
¿Qué podría estarla molestando tan profundamente? Los desafíos típicos de la adolescencia eran una cosa, pero el comportamiento de Megan sugería algo mucho más significativo. Mi instinto como madre era protegerla, resolver sus problemas, pero sabía que este era un momento para escuchar, no para sacar conclusiones o interrumpir. Megan, sea lo que sea, podemos enfrentarlo juntas, le aseguré, mi tono suave pero firme. Ella tomó otra respiración profunda, luego asintió, pareciendo encontrar un poco de resolución. Está bien, mamá, necesito contarte algo importante. Sus ojos se encontraron con los míos nuevamente, llenos de una mezcla de miedo y alivio ante la perspectiva de liberarse. Mientras esperaba que continuara, el peso del momento colgaba pesadamente entre nosotros. Me preparé para cualquier cosa, lista para apoyarla a través de cualquier desafío que estuviera enfrentando. Era un recordatorio conmovedor de lo rápido que crecen y cambian los niños, y cómo, a pesar de su creciente independencia, todavía necesitan la presencia anclada de sus padres para guiarlos a través de las aguas turbulentas de la vida. Chloe, esto es mucho para asimilar, murmuró Shaun, su voz ronca de emoción. Megan, nuestra pequeña, embarazada, miró hacia la puerta cerrada del dormitorio. De Megan, su expresión una mezcla de preocupación e incredulidad. ¿Cómo pudo haber pasado esto? Ella es apenas una niña. Asentí, sintiendo una profunda tristeza mezclada con el shock que aún recorría mis propias venas. Lo sé, Shaun, lo sé. Es difícil de creer. Ella me lo dijo anoche, y estaba tan angustiada. No quise presionarla por más detalles en ese momento, apenas podía hablar entre sus lágrimas y disculpas. Shaun pasó sus manos por su cabello, un gesto de frustración e impotencia. ¿Qué hacemos ahora, Chloe? ¿Cómo la ayudamos a pasar por esto? Su voz se quebró, traicionando su desesperación por encontrar alguna manera de apoyar a Megan. Necesitamos estar ahí para ella, Shaun. Está aterrada y vulnerable en este momento. Tenemos que mostrarle que la apoyamos pase lo que pase. Esta mañana, planeo llevarla al hospital, confirmar el embarazo y hablar sobre qué opciones tiene. Es importante que manejemos esto con todo el amor y la comprensión que podamos reunir. Shaun se puso de pie, caminando de un lado a otro mientras absorbía la gravedad de la situación. Sí, tienes razón. Necesitamos apoyarla. Simplemente, no puedo creer que esto esté sucediendo. Megan siempre ha sido una... Me puse de pie y extendí la mano hacia él, poniendo una mano reconfortante en su hombro. Todavía lo es, Shaun. Esto no cambia quién es ella. Es una situación difícil, pero lo superaremos como familia. Megan nos necesita ahora más que nunca. Shaun dejó de caminar de un lado a otro y me miró, sus ojos llenos de preocupación pero también de determinación para enfrentar este desafío de frente. De acuerdo, asintió lentamente. Asegurémonos de que sepa que estamos aquí para ella, pase lo que pase. Juntos, nos dirigimos a la habitación de Megan para despertarla suavemente. Mientras nos acercábamos a su puerta, sentí una mezcla de temor y determinación. Esto no era solo una crisis que manejar, sino un momento crucial en la vida de nuestra familia, uno que pondría a prueba nuestra fuerza, unidad y amor mutuo. El camino por delante estaría lleno de desafíos, pero mientras alcanzaba el picaporte, supe que los enfrentaríamos juntos, apoyando a Megan en cada paso del camino. Agarré mis cosas esenciales en un torbellino, mi corazón latiendo en mi pecho mientras intentaba procesar las palabras de la enfermera. ¿Shaun y Megan, llevados al hospital? ¿Qué podría haber pasado en tan poco tiempo? La falta de detalles era enloquecedora, exacerbando mi miedo y confusión. Marqué un taxi con manos temblorosas, la urgencia de la situación impulsándome hacia adelante. Mientras esperaba que llegara el taxi, caminaba de un lado a otro en la entrada, mi mente acelerada con posibles escenarios. ¿Por qué Shaun no había llamado? ¿Era algo serio? Las preguntas se multiplicaron, cada una más preocupante que la anterior.
Cuando el taxi se detuvo, apenas logré cerrar la puerta detrás de mí antes de salir corriendo. El viaje al hospital parecía interminable, cada semáforo una tortura, cada auto lento un obstáculo. Mi ansiedad era una fuerza palpable, llenando el taxi y dejándome inquieta y sin aliento. Al llegar al hospital, corrí por las puertas automáticas, mis ojos escaneando el caos de la sala de emergencias. Las enfermeras y los médicos se movían rápidamente, atendiendo a pacientes con una variedad de necesidades urgentes. Me acerqué al mostrador de recepción, mi voz urgente mientras explicaba mi situación. Estoy buscando a mi esposo e hija, Shaun y Megan. Los trajeron recientemente. ¿Puede decirme dónde están?, pregunté, tratando de mantener mi voz firme. La recepcionista escribió rápidamente en su computadora, su expresión inexpresiva. Un momento, por favor, dijo, su tono neutral. Después de lo que parecieron horas pero solo fueron segundos, levantó la vista. Están en el área de emergencias. Haré que alguien te lleve allí. Pronto, una joven enfermera me guió por los bulliciosos pasillos, su paso rápido. Mientras caminábamos, me ofreció una sonrisa comprensiva, que apenas reconocí, mi enfoque completamente en llegar a Shaun y Megan. Cuando finalmente llegamos al área designada, vi primero a Shaun. Estaba sentado en una de las sillas de espera, su rostro pálido, sus manos apretadas con fuerza. Sus ojos estaban enrojecidos, y se levantó de golpe al escuchar mi aproximación. «Chloe», exclamó, levantándose rápidamente. Su voz estaba cargada de emoción, y parecía que luchaba por mantenerse compuesto. «Es Megan», se desmayó repentinamente en la estación. «Están haciendo pruebas ahora mismo. Ni siquiera tuve tiempo de llamarte antes de que viniera la ambulancia». El peso de sus palabras me golpeó como un golpe físico. ¿Megan se desmayó? Mi mente se tambaleaba de miedo por mi hija, multiplicando lo desconocido. ¿Está bien? ¿Podemos verla?, pregunté, mi voz desesperada. Todavía están con ella, haciendo algunas pruebas, respondió Shaun, su voz quebrándose. Dijeron que podría ser grave, pero necesitan más tiempo para estar seguros. La realidad de la situación se asentó a nuestro alrededor, pesada y opresiva. Nos llevaron a una pequeña área de espera, estéril, cerca de donde examinaban a Megan. Sentada junto a Shaun, tomé su mano, buscando ofrecerle consuelo tanto como encontrarlo yo misma. Juntos, esperamos alguna noticia, cada minuto extendiéndose interminablemente, envueltos en preocupación por Megan y lo que las próximas horas podrían revelar. No pude evitar mirar a mi cuñada, su reacción inesperada encendiendo un torbellino de pensamientos y sospechas en mi mente. La habitación cayó en un silencio incómodo, el aire denso de tensión y preguntas no formuladas. Mi suegro y mi suegra miraron de ella a mí, sus expresiones una mezcla de confusión y preocupación. ¿Por qué reaccionarías así?, pregunté, mi voz firme pero con una urgencia subyacente. La pregunta pareció perforar el aire pesado, centrando la atención de todos en ella. Ella estaba visiblemente luchando, sus manos temblando mientras intentaba mantener cierta compostura. Yo, simplemente no puedo creer lo que estás diciendo. ¿Cómo podrían? ¿Por qué saltarían? Sus palabras vacilaron, su voz rompiéndose bajo la tensión de sus emociones. Los padres de Shaun, todavía tambaleándose por el shock inicial, intentaron procesar el caótico torrente de información. ¿Saltaron? ¿A las vías del tren? ¿Pero por qué?, preguntó mi suegra, su voz llena de incredulidad. Esto no tiene sentido. Debe de haber algún error. Negué con la cabeza, sintiendo una mezcla de enojo, tristeza y desesperación. No hay ningún error, dije firmemente. El oficial de policía en la estación me dijo lo que pasó. Estaban abrumados, y en un momento de desesperación, tomaron una decisión impulsiva. Es desgarrador. Mi cuñada se levantó de repente, su silla raspando ruidosamente contra el piso. Esto no es culpa mía. No tuve nada que ver con esto.
Su voz era alta, casi defensiva, haciendo que todos en la habitación la miraran con los ojos muy abiertos. Nadie está diciendo que sea tu culpa, respondí, tratando de mantener la creciente tensión bajo control. Todos estamos tratando de entender por qué sucedió esto. Megan obviamente estaba bajo mucho estrés y necesitamos hablar sobre todo lo que ha estado pasando con ella. Pero su reacción siguió molestándome. ¿Por qué asumiría instantáneamente la culpa? Su defensividad estaba fuera de lugar, su ansiedad palpable. Necesitaba saber más, pero decidí que este no era ni el momento ni el lugar para acusaciones o confrontaciones. Todos estábamos sufriendo, y la prioridad era apoyarnos mutuamente en esta tragedia. Creo que todos necesitamos un tiempo para procesar esto, sugerí suavemente, mirando alrededor de los rostros angustiados de mi familia. Intentemos estar juntos, apoyarnos mutuamente, y podemos discutir más mañana cuando hayamos tenido la oportunidad de calmarnos un poco. De mala gana, todos estuvieron de acuerdo, aunque el ambiente quedó cargado de dolor y shock. Mientras la familia se dispersaba, volviendo a sus propios pensamientos y penas, supe que esto era solo el comienzo de un viaje largo y doloroso. Tendríamos que enfrentar muchas verdades duras y apoyarnos mutuamente en el proceso de curación. El camino por delante sería desafiante, pero estaba decidida a descubrir toda la historia, por el bien de Megan y Shaun. Megan miró hacia abajo, su expresión una de confusión mezclada con alivio. Yo, lo conseguí de la enfermera de la escuela, dijo finalmente, su voz baja. Hizo algunas pruebas allí, y solo tomé una porque estaba realmente preocupada. Miré a Shaun, viendo cómo su rostro se suavizaba con comprensión mientras procesaba lo que Megan estaba diciendo. Cariño, esas pruebas a veces pueden dar falsos positivos, especialmente si no se almacenan adecuadamente o están vencidas, explicó suavemente. Los ojos de Megan se abrieron de par en par, una realización surgiendo en ella. Ni siquiera pensé en verificar la fecha, estaba tan asustada, admitió, su voz temblando ligeramente. Extendí la mano, atrayendo a Megan hacia un abrazo reconfortante. Está bien, cariño. Fue un malentendido. Lo que importa ahora es que estés a salvo y sana, dije, sintiendo una mezcla de alivio y preocupación persistente. Shaun asintió, su mirada reflexiva. Tendremos que asegurarnos de que tengas mejor acceso a información confiable y apoyo en el futuro. Este tipo de susto se puede evitar. Miré entre Shaun y Megan, sintiendo el peso de los eventos del día aún presionando sobre nosotros. Vamos a casa y descansemos. Todos podemos usarlo después de hoy, sugerí, sin querer nada más que dejar atrás el hospital y su atmósfera estéril y ansiosa. Mientras recogíamos nuestras cosas, pensé en el caos y el miedo que habían atravesado nuestra familia hoy. Fue un recordatorio vívido de lo rápido que las situaciones podrían salir de control basadas en malentendidos y desinformación. Resolví entonces asegurarme de que Megan se sintiera cómoda viniendo a nosotros con sus preocupaciones, sin importar cuáles fueran, para evitar incidentes tan aterradores en el futuro. Con Shaun apoyando a Megan por un lado y yo por el otro, caminamos lentamente por los pasillos del hospital, cada paso alejándonos más de las convulsiones del día y acercándonos al consuelo del hogar y la oportunidad de comenzar de nuevo, fundamentados en la verdad y fortalecidos por nuestros lazos familiares. Shaun se sentó junto a nosotros, su expresión era de consternación y frustración. Está bien ahora, Megan. Estamos aquí, y nos aseguraremos de que todo esté bien, dijo, su voz firme, tratando de inyectar una nota de tranquilidad en la atmósfera tensa. Vamos a hablar con tu tía juntos, añadí, con determinación en mi tono. Está claro que no manejó la situación como debería haberlo hecho. Hacerte sentir asustada y sola no fue la forma correcta de lidiar con la noticia, independientemente de las circunstancias. Megan sollozó, limpiándose la nariz con el dorso de la mano antes de que pudiera darle otro pañuelo. Tenía tanto miedo de decírselo a ti y a papá. Después de lo que dijo tía, pensé que estarían decepcionados de mí, o peor, confesó,
su voz era un susurro. Nunca, respondió Shaun de inmediato, su voz firme. Tal vez no siempre tengamos todas las respuestas, pero siempre te amaremos y apoyaremos, pase lo que pase. Y nunca responderemos a ningún error, real o imaginario, con nada más que amor y el deseo de ayudarte. Asentí en acuerdo, mis pensamientos acelerándose mientras consideraba nuestros próximos pasos. Lo primero que haremos mañana es aclarar esto médicamente. Iremos a otro médico para un chequeo completo para asegurarnos de que no haya malentendidos con tu salud. Y luego, abordaremos cómo se manejó toda esta situación con tu tía. Nadie debería hacerte sentir de esta manera. Megan pareció relajarse ligeramente, reconfortada por nuestro apoyo y el plan de acción. Sus lágrimas comenzaron a disminuir, e incluso logró una débil sonrisa. Gracias, mamá, papá. Solo quiero que esto termine. Lo será, le aseguré. Y estaremos contigo en cada paso del camino. Intentemos descansar ahora, ¿de acuerdo? Cuando todos nos levantamos para dirigirnos a la habitación de Megan, asegurándonos de que estuviera cómodamente acostada en la cama, sentí un renovado sentido de ferocidad protectora. El mal manejo de la situación de Megan por parte de su tía era algo que no podía dejar pasar fácilmente. Nuestra hija nos necesitaba ahora más que nunca, y como sus padres, era nuestro deber protegerla de más daño y aclarar cualquier confusión. Los próximos días implicarían conversaciones difíciles y revelaciones potencialmente desafiantes, pero juntos, como familia, estábamos preparados para enfrentarlas y asegurarnos de que Megan se sintiera segura y amada. Esta percepción de entitlement, combinada con su celosía por mi papel en el negocio familiar y su creencia de que ella debería ser el centro de atención, explicaba gran parte de su comportamiento. Sin embargo, no era excusa para sus acciones. Después de la confrontación, sentí una mezcla de alivio e indignación. La confesión de mi cuñada, aunque aclaraba la confusión, también revelaba un lado resentido de ella que no había apreciado completamente antes. Sus acciones no solo habían causado angustia innecesaria a Megan, sino que también habían puesto una tensión en toda la familia. Cuando regresaba a casa desde el hospital, mis pensamientos estaban tumultuosos. Estaba aliviada de que la verdad saliera a la luz, pero la traición dejaba un sabor amargo. Sabía que este incidente tendría repercusiones en la dinámica de nuestra familia que necesitarían un manejo cuidadoso. Se había roto la confianza, y no sería fácil restaurarla. Cuando llegué a casa, encontré a Shaun y Megan ya allí, luciendo más compuestos pero aún visiblemente sacudidos. Nos sentamos juntos en la sala de estar, el espacio familiar ofreciendo una semblanza de normalidad después de las convulsiones del día. Shaun, Megan, comencé, tratando de mantener mi voz equilibrada, necesitamos decidir cómo queremos manejar las cosas con tía. Lo que hizo estuvo mal en muchos niveles, y no podemos simplemente pasar por alto el asunto. Shaun asintió solemnemente, frunciendo el ceño en pensamiento. Estoy de acuerdo. Necesitamos asegurarnos de que esto no vuelva a suceder, no solo para nuestra familia sino también para ella. Ella necesita entender la gravedad de sus acciones. Megan, aún tranquila, agregó suavemente, no quiero verla por un tiempo. Lo que hizo realmente me asustó, y, solo necesito algo de tiempo. Lo entiendo, cariño, respondí, apretando suavemente su mano. Tomaremos las cosas con calma y te daremos todo el tiempo que necesites. Por ahora, centrémonos en volver a nuestras rutinas habituales y apoyarnos mutuamente. Las siguientes semanas fueron un periodo de ajuste. Decidimos limitar nuestras interacciones con mi cuñada, dando tiempo para que las emociones de todos se calmaran. También hablé con mi suegro sobre asegurar una supervisión más sólida de las operaciones de la tienda de dados, para prevenir incidentes similares en el futuro. Poco a poco, la vida comenzó a volver a una semblanza de normalidad. Megan parecía recuperarse del trauma, animada por nuestro apoyo y la rutina de la escuela y los amigos. Shaun y yo seguimos trabajando en fortalecer los cimientos de nuestra familia,
hablando más abiertamente sobre nuestros desafíos y trabajando juntos para superarlos. En cuanto a mi cuñada, eventualmente se acercó para disculparse formalmente con Megan y el resto de la familia. Fue un pequeño paso hacia la reconciliación, pero necesario. El perdón llevaría tiempo, pero estábamos dispuestos a trabajar en ello, por el bien de la unidad y la paz de nuestra familia. Ver a Shaun regresar con esa mirada derrotada me dolió. Estaba claro que había esperado una resolución que hiciera que su hermana se diera cuenta de la gravedad de sus acciones. «Está bien, Shaun», dije en voz baja, tocando su brazo suavemente para ofrecerle algo de consuelo. «Hiciste todo lo que pudiste. No está en nuestro poder cambiarla o hacer que entienda en este momento». Shaun suspiró profundamente, su mirada fija en su hermana que ahora murmuraba para sí misma, aún visiblemente molesta pero por razones completamente diferentes. «Simplemente no entiendo cómo puede seguir pensando que todo fue una broma», murmuró, la frustración evidente en su tono. «Está claro que no ve el daño que causó, o no quiere verlo». Megan, que había estado en silencio por un tiempo, finalmente habló, su voz era una mezcla de tristeza y madurez más allá de sus años. «Tal vez realmente no lo entiende, papá. Algunas personas simplemente no ven las cosas como nosotros». Sus palabras, tan calmadas y comprensivas, me maravillaron por su resistencia y capacidad de empatía, incluso ahora. «Tienes razón, Megan. Y a veces, todo lo que podemos hacer es elegir cómo respondemos a esas personas. No podemos controlar sus acciones, solo nuestras reacciones a ellas». Con la situación en punto muerto y la policía incapaz de tomar más medidas, se hizo evidente que necesitábamos encontrar nuestro propio camino hacia adelante. El oficial de policía había cumplido su deber al dar una advertencia severa, y ahora dependía de nosotros decidir cómo manejar las dinámicas familiares en curso. En los días siguientes, nuestra familia trabajó para fortalecer los lazos que habían sido puestos a prueba por el incidente. Me enfoqué en apoyar a Megan y asegurarme de que nuestro hogar siguiera siendo un lugar de seguridad y comprensión para ella. Shaun y yo discutimos formas de manejar las futuras interacciones con su hermana, decidiendo que algún distanciamiento podría ser necesario hasta que ella pudiera reflexionar sobre sus acciones y tal vez llegar a comprender el daño que había causado. A pesar de la falta de una disculpa formal de parte de la hermana de Shaun, la comunidad que nos rodeaba se unió. Nuestros vecinos y amigos, conscientes de la situación, mostraron su apoyo de maneras pequeñas pero significativas, reafirmando que las relaciones que había construido a través de una interacción genuina y un compromiso eran fuertes. Aunque la prueba había sido estresante y había dejado una marca en todos nosotros, también sirvió como un recordatorio de los valores que apreciábamos como familia: empatía, comprensión y resistencia ante la adversidad. Mirando hacia el futuro, sabíamos que mantener estos valores nos guiaría a través de cualquier desafío futuro, y que juntos, como familia, podríamos superar cualquier cosa. Escuché, con el corazón latiendo, mientras la conversación se desarrollaba. Fue un momento surrealista, escuchar la voz de mi cuñada de nuevo después de tanto tiempo. La agudeza en su tono, la brusquedad que una vez causó tanta discordia dentro de nuestra familia, todo regresó de golpe. Shaun apretó mi mano, un gesto silencioso de apoyo. Habíamos seguido adelante, construido una nueva vida en una ciudad cercana con el amoroso estímulo de sus padres. El cambio había sido un soplo de aire fresco, liberándonos de la tensión constante que había impregnado nuestro hogar anterior. Era un lugar más pequeño, pero era nuestro, un santuario donde Megan podría crecer sin la sombra de conflictos pasados. Cuando mi suegro colgó el teléfono, se volvió hacia nosotros, su expresión una mezcla de irritación y alivio. Bueno, esa fue ella. Parecía pensar que podía simplemente entrar de nuevo en nuestras vidas como si nada hubiera pasado. Pero ese puente está quemado, dijo, su voz resuelta. Me alegra haber hecho el cambio, dije, sintiendo un profundo sentido de gratitud por la vida pacífica que habíamos logrado crear. Ha sido mejor para todos nosotros, especialmente para Megan. Ha sido mucho más feliz aquí.
Shaun asintió en acuerdo. Fue la decisión correcta. Y al escucharla ahora mismo, estoy más convencido que nunca de que mantener nuestra distancia es lo mejor para nuestra familia. La conversación cambió mientras discutíamos la tienda y nuestros planes para su futuro. A pesar de las dificultades que enfrentamos, el negocio ahora estaba prosperando, gracias en parte a las estrategias de marketing en línea que había implementado. Nuestra conexión con la comunidad se había profundizado, y estábamos viendo los beneficios no solo en nuestras finanzas sino también en nuestras relaciones con nuestros clientes y vecinos. Mientras hablábamos, sentí un renovado sentido de propósito. Los desafíos que enfrentamos con mi cuñada nos habían puesto a prueba, pero también nos habían acercado y nos habían hecho más fuertes. Habíamos convertido una situación difícil en una oportunidad para crecer y mejorar nuestras vidas. La determinación en la voz de mi suegro, el apretón de mano de Shaun, la forma pacífica en que dormía Megan arriba, estos eran los resultados tangibles de nuestras decisiones. Habíamos superado el tumulto, forjado un nuevo camino y ahora estábamos cosechando las recompensas. Nuestra familia, aunque más pequeña, era más unida y más resistente que nunca. Cuando me dirigí a la cama esa noche, los vestigios de la llamada telefónica resonando en mi mente, me invadió un profundo sentido de paz. Cualquiera que fueran los desafíos que pudieran venir, sabía que podríamos enfrentarlos juntos, como una familia unida. Había agotado cualquier ahorro que tenía, financiando su estilo de vida lujoso y apoyando sus hábitos costosos. Fue un intento desesperado por mantener una imagen y una relación construida en bases superficiales. Su supuesto compañero, parecía, estaba bien versado en aprovechar su vanidad y su ingenuidad. Escuchando a la pareja relatar estos detalles en la tienda, mi corazón se hundió. A pesar de nuestra relación tensa y el dolor que había causado, era difícil no sentir un pellizco de lástima por su situación actual. Mi suegra, parada a mi lado, tenía una expresión similar de preocupación mezclada con desaprobación. «Es una lección difícil que está aprendiendo», murmuró mi suegra, su voz baja. «Siempre esperé que encontrara su camino de regreso a un camino mejor, pero parece que se ha metido más en problemas». Asentí, reflexionando sobre las innumerables oportunidades que mis suegros le habían dado a lo largo de los años. Habían esperado que madurara y reconociera sus errores, pero en cambio, continuó en un camino autodestructivo. «Es triste», coincidí, organizando una muestra de nuestros últimos productos. Tuvo todas las oportunidades para enderezar las cosas. La pareja parecía comprensiva pero también incómoda, quizás no queriendo detenerse demasiado en temas tan negativos durante su visita. Cambiaron rápidamente de tema para elogiar nuestros productos y las mejoras recientes que habíamos hecho en la tienda en línea, lo que había ayudado a revivir la tienda moribunda en un negocio próspero. Al partir, prometiendo mantenerse en contacto y seguir apoyando nuestro negocio, sentí un aumento de orgullo por lo que Shaun y yo habíamos logrado. Habíamos logrado transformar desafíos en oportunidades, fortaleciendo la tienda y el futuro. Más tarde esa noche, mientras Shaun y yo discutíamos los eventos del día después de cerrar la tienda, compartí los detalles sobre la situación de mi cuñada. Su reacción fue de emociones encontradas, decepción de que ella no hubiera cambiado, alivio de que nos hubiéramos distanciado, y un sutil subtexto de culpa por sentirse aliviado. «Es lamentable, pero hicimos lo que teníamos que hacer por nuestra familia y por el bienestar de Megan», dijo Shaun, con voz firme. «No podemos arreglar a todos, especialmente a aquellos que no quieren ser ayudados». «Tienes razón», respondí, sintiendo un sentido de cierre. «Tenemos que enfocarnos en nosotros, en nuestra familia y en mantener esta tienda en funcionamiento para la comunidad que depende de nosotros». Al cerrar con llave por la noche, me sentí tranquilo al saber que distanciarnos de la relación tóxica con mi cuñada había sido la decisión correcta. La vida en el pequeño pueblo seguía su curso, y aunque las sombras de conflictos pasados a veces persistían, nuestro enfoque seguía siendo firme en nuestra familia, nuestro negocio y el bienestar de nuestra comunidad. Su hija había causado pero no podía desvincular por completo sus sentimientos como madre.
Es terrible ver eso, suspiró mi suegra una tarde mientras cerrábamos la tienda, sus ojos nublados por una mezcla de tristeza y resignación. Ningún padre desea una vida así para su hijo, sin importar lo que hayan hecho. Sus palabras se quedaron conmigo mientras cerraba la puerta y apagaba las luces. La tienda estaba tranquila, el único sonido era el ligero susurro de las hojas afuera, en la fresca brisa de la noche. Eran momentos como estos los que me encontraba reflexionando no solo sobre el negocio que habíamos construido, sino también sobre las implicaciones más amplias de la familia, la lealtad y las consecuencias. Shaun, que había estado particularmente callado ese día, finalmente habló mientras comenzábamos nuestra caminata a casa. Sé que es difícil sentir lástima por ella después de todo lo que ha hecho, comenzó, su voz reflexiva, pero no puedo evitar sentir un poco de compasión. Es como ver a alguien tomar continuamente las decisiones equivocadas y no poder detenerlo. Te entiendo, respondí, tomándole la mano. ¿No es complejo? Por un lado, hay una parte de mí que se siente justificada en cosechar lo que ha sembrado. Pero por otro lado, es triste. Triste que no pudiera encontrar su camino de regreso, que continuara por un camino que solo llevaba a más destrucción. Caminamos en silencio, el aire fresco parecía amplificar nuestros pensamientos. Cuando llegamos a casa, Megan nos recibió con una sonrisa, su presencia un recordatorio constante de por qué habíamos tomado las decisiones que habíamos tomado. ¿Todo bien?, preguntó, sintiendo la seriedad en nuestro semblante. Solo pensando en la familia y las decisiones, cariño, respondí, dándole un abrazo reconfortante. ¿Qué tal si cenamos? La cena fue un asunto tranquilo, cada uno perdido en sus pensamientos pero también encontrando consuelo en la simple rutina de estar juntos. Después, me senté con una taza de té, mirando por la ventana la noche tranquila. Eran estos momentos de tranquilidad los que más apreciaba, un marcado contraste con el caos que alguna vez amenazó con engullir nuestras vidas. La historia de mi cuñada, transmitida a través de chismes y actualizaciones ocasionales, continuó sirviendo como un recordatorio sombrío de los caminos que uno podría tomar. Mientras nosotros habíamos elegido construir y nutrir, ella había elegido la destrucción y el engaño. Las consecuencias de esas elecciones eran tan claras como el cielo nocturno fuera de mi ventana. La vida, me di cuenta, se trataba de estas elecciones. Y mientras estaba sentado allí, con mi familia a salvo y la tienda prosperando, supe que habíamos tomado las decisiones correctas. Pase lo que pase con mi cuñada, nuestro enfoque tenía que permanecer en el impacto positivo que podríamos hacer aquí y ahora. Para Megan, para nuestra comunidad y para nosotros mismos. Con esta nueva energía y enfoque, paso mucho tiempo esbozando nuevas ideas y haciendo lluvia de ideas con Megan, quien ha mostrado un talento innato para combinar técnicas de teñido tradicionales con tendencias de moda modernas. Su entusiasmo no solo aporta una perspectiva fresca, sino que también revitaliza la dedicación de nuestra familia a nuestro oficio. Es como si su creatividad hubiera desbloqueado un nuevo potencial dentro de nuestros métodos tradicionales, y juntos, estamos explorando posibilidades que nunca antes habíamos considerado. A medida que la tienda se vuelve más ocupada con la afluencia de aprendices ansiosos por aprender y clientes atraídos por nuestros diseños innovadores, la dinámica dentro de nuestra tienda cambia. Se convierte en un centro de energía creativa, con Shaun manejando el aspecto comercial más suavemente que nunca, lo que me permite sumergirme más en el desarrollo de productos. Una tarde, mientras organizaba unos pañuelos recién diseñados en la exhibición, una cliente entró específicamente pidiendo los pañuelos que Megan había ayudado a diseñar. Los vi en su sitio web, explicó, sus ojos brillaban de emoción. Son exactamente lo que estaba buscando, algo único y bellamente hecho. Escuchar este tipo de comentarios alimenta aún más mi pasión, reforzando la idea de que combinar la artesanía tradicional con el diseño contemporáneo puede resonar de hecho con una audiencia más amplia. Es gratificante ver que nuestro trabajo es apreciado no solo localmente, sino cada vez más por clientes que nos contactan en línea desde lugares distantes.
Shaun y yo a menudo hablamos hasta altas horas de la noche sobre nuestros planes futuros para la tienda. Creo que vamos por el camino correcto, dice una noche, revisando algunos comentarios que recibimos en línea. Las ideas de Megan están atrayendo la atención y tus diseños nunca han sido mejores. Se siente como si estuviéramos construyendo algo que perdurará, algo significativo. Y de hecho, a medida que pasan los meses, los signos son alentadores. No solo mejora nuestra estabilidad financiera, sino que la reputación de nuestra tienda como un lugar de innovación en las artesanías tradicionales crece. Recibimos invitaciones para participar en ferias de artesanía y exposiciones de diseño, y lentamente, lo que alguna vez fue un negocio local en dificultades comienza a encontrar su nicho. En un mercado más amplio. A pesar de las dificultades que enfrentamos con mi cuñada y los cambios dramáticos en nuestras vidas personales, estos desafíos de alguna manera han allanado el camino para estos éxitos. El apoyo de la comunidad, combinado con el trabajo arduo y la pasión de nuestra familia, ha transformado la adversidad potencial en oportunidad. Cada día, mientras veo a Megan esbozar su próximo diseño o veo a Shaun negociar un nuevo contrato, siento un profundo sentido de orgullo y logro. No solo hemos logrado preservar una artesanía tradicional, sino que también le hemos dado una nueva vida, entrelazándola con el futuro a través de la innovación y el talento fresco. El legado de la tienda de tintura, enriquecido por cada nuevo diseño y cada aprendiz que aprende el oficio, continúa creciendo, prometiendo un futuro brillante para nuestra familia y para el oficio. Recuerdo el frío aguijón de esas palabras como si estuvieran tatuadas en mi corazón. La risa de Fred, una vez cálida e íntima, se había convertido en una burla burlona que resonaba en los espacios vacíos de nuestra casa. Ese momento marcó una fuerte transformación en mi percepción de él, no como mi pareja, sino como alguien que me veía a mí y a mi pasión como algo trivial, indigno de respeto. Me sentí disminuida, reducida a un mero aficionado a sus ojos, a pesar de los años que había dedicado a hacerme un nombre en la comunidad del arte hecho a mano. Mis creaciones, que alguna vez habían adornado los estantes de las boutiques locales y ganado elogios en ferias de artesanía, de repente parecían insignificantes. Sin embargo, no pude dejar que sus palabras me disuadieran, en cambio, alimentaron una nueva resolución dentro de mí. En los días posteriores a ese doloroso intercambio, mis pensamientos a menudo vagaban por el informe del detective escondido en mi cajón. Las imágenes de Fred y Mandy, tan despreocupados y cómplices de su traición, ardían en mi mente. Eran un testimonio evidente de la vida que él había elegido alejarme de mí. Cada foto era un claro recordatorio de que el hombre que amaba ya no era el hombre con el que me casé. A pesar de la confusión, continué con mi oficio. El proceso de crear algo de la nada proporcionó un contrapeso calmante al caos de mi matrimonio desmoronado. Cada pieza que hice, ya fuera una muñeca de tela delicadamente cosida o un jarrón de cerámica pintado a mano, fue un testimonio de mi resiliencia. Mis manos, hábiles y firmes incluso ante la angustia, tejieron mi rebelión silenciosa contra el desdén que Fred había mostrado por mi trabajo y por mí. Las noches se alargaban, cada una se extendía sin cesar mientras permanecía despierto, reflexionando sobre mi próximo movimiento. La idea de confrontar a Fred era tentadora, pero temía el resultado. ¿Terminaría en un feroz enfrentamiento, o descartaría mis preocupaciones con la misma fría indiferencia que había mostrado últimamente? La incertidumbre me corroía, pero el informe del detective, con su cruda evidencia, reforzó mi coraje. Una noche, cuando el sol se oscurecía por debajo del horizonte, proyectando largas sombras en mi taller, tomé una decisión. No me enfrentaría a Fred, todavía no. En cambio, me prepararía, tanto emocional como financieramente, para lo que me depara el futuro. El primer paso fue claro, asegurar mi independencia financiera. El banco, donde Fred y yo habíamos trabajado juntos una vez, sería mi primera parada. Cuando me acerqué al banco a la mañana siguiente, mi corazón latía con una mezcla de temor y determinación. Conocía las caras allí, algunos eran antiguos colegas que probablemente sabían de la aventura de Fred, tal vez incluso lo aprobaban.
Pero no podía dejar que eso me disuadiera. Necesitaba asegurarme de que si decidía dejar a Fred, no me quedaría a la deriva, financieramente vulnerable. La reunión con el gerente del banco fue escueta. Le expliqué mi necesidad de proteger mis activos y posiblemente abrir una nueva cuenta únicamente a mi nombre. Mientras describía mis requisitos, evitando detalles innecesarios sobre mi vida personal, sentí una sensación de empoderamiento. Fue una victoria pequeña, pero significativa. Al salir del banco, sentí la brisa fresca contra mi piel, un marcado contraste con el aire sofocante del interior. Todavía era Candice, la artista artesanal, pero ahora también era Candice, la mujer de la que no se burlarían ni marginarían. El camino por delante era incierto, plagado de batallas legales y emocionales, sin duda. Pero mientras me alejaba del banco, un peso se me quitó de los hombros. Estaba lista para enfrentar lo que viniera después, armada con el conocimiento de que ya no solo estaba reaccionando a las acciones de Fred, sino que estaba tomando el control de mi propia narrativa. Acostado en esa cama de hospital, los monitores que emitían pitidos y el olor estéril contrastaban claramente con la comodidad cálida y abarrotada de mi taller. Lentamente abrí los ojos y vi el rostro preocupado de Stacy flotando sobre mí. Candice, gracias a Dios que estás despierta. ¿Tú estás bien? ¿Entiendes lo que pasó? Su voz estaba llena de preocupación, cada palabra mezclada con miedo por mi bienestar. Asentí ligeramente, con la garganta reseca y adolorida, las secuelas del violento ataque de tos aún persistían en mi cuerpo. Los eventos que llevaron a mi hospitalización regresaron en flashes, la discusión con Fred, el estrés insoportable y, finalmente, el aterrador momento del colapso. Lo recuerdo, la tos. No podía respirar, logré susurrar, mi voz apenas audible. Stacy apretó suavemente mi mano, su presencia un ancla reconfortante en la bruma de mi estado debilitado. Tuviste un ataque de asma severo, Candice. Te trajeron aquí en una ambulancia. Estaba tan asustada, todos lo estábamos. Sus ojos estaban llenos de rojo, evidencia de las lágrimas que había derramado en mi nombre. Mientras yacía allí, la gravedad de mi situación comenzó a darse cuenta de mí. Mi matrimonio con Fred, que alguna vez fue una fuente de alegría y compañerismo, se había deteriorado hasta un punto de grave angustia emocional y ahora física. El hombre que solía apoyar y apreciar mis esfuerzos artísticos se había convertido en un extraño, su indiferencia y burla me empujaban al límite. Pasé los siguientes días en el hospital bajo observación, cada hora que pasaba era una mezcla de dolor, reflexión y una creciente resolución. La soledad de la habitación del hospital me dio demasiado tiempo para pensar en Fred, nuestra felicidad pasada y la cruda y dolorosa realidad de nuestro presente. A pesar de todo, una parte de mí todavía sentía dolor por el amor que una vez compartimos, pero otra parte más fuerte de mí sabía que no podía dejar que esta situación definiera mi vida. Durante una noche particularmente tranquila, mientras miraba la luz de la luna filtrándose a través de las persianas, un plan comenzó a formarse en mi mente. No podía seguir viviendo a la sombra de un hombre que ya no me respetaba, ni podía permitirme volver a estar tan comprometida emocional y físicamente. Necesitaba protegerme, tanto legal como financieramente. La decisión de divorciarse, que alguna vez fue un pensamiento distante, ahora parecía el único camino viable a seguir. No se trataba de venganza, se trataba de autoconservación y de reclamar la paz y el respeto que merecía. Necesitaría reunir pruebas, consultar con un abogado y prepararme para los desafíos que tengo por delante. Una vez dado de alta, mi primera parada no fue en casa, sino en el banco. Armado con determinación, inicié los pasos necesarios para asegurar mi independencia financiera. Abrí una nueva cuenta solo a mi nombre, redirigí mis ganancias de mi obra de arte y comencé a reservar fondos para posibles honorarios legales. Al salir del banco, una sensación de empoderamiento me invadió. Era como si con cada paso, estuviera volviendo a mí misma, Candice, la artista, la creadora, la mujer que merecía mucho más de lo que le habían dado.
A medida que avanzaba, sabía que el camino por delante sería difícil, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí lista para enfrentarlo de frente, con la cabeza en alto. Al ver mi condición, Stacy rápidamente se puso a mi lado, con los ojos muy abiertos de preocupación. «Candice, ¿qué pasó?» «¿Tú estás bien?», ella preguntó, quitando suavemente el teléfono de mis manos temblorosas para leer el mensaje ella misma. Su rostro se oscureció al leer las palabras de Fred, sus labios apretados en una delgada línea de desaprobación. «Está bien, Stacy», logré decir entre lágrimas y risas involuntarias. «Es tan absurdo, ¿no?». Después de todo, mi voz se desvaneció cuando se me escapó otra ola de risas mezcladas con sollozos. Fue una reacción extraña, tal vez un mecanismo de defensa contra la pura crueldad y lo absurdo de la situación. Stacy dejó mi teléfono y me abrazó con fuerza. «Lo siento mucho, Candice. No te mereces nada de esto». Su voz era firme, su abrazo una presencia sólida en el remolino caótico de mis emociones. «Ha mostrado sus verdaderos colores, Candice. Es difícil, pero tal vez sea lo mejor. Estás viendo al verdadero Fred ahora». Asentí con la cabeza apoyada en su hombro. La verdad de sus palabras atravesó la niebla de mi confusión y dolor. La falta de empatía de Fred y el duro rechazo de mi condición y nuestro matrimonio fueron más claros que nunca. Él había decidido abandonar nuestros votos por una situación sobre la que yo no tenía control, usando mi enfermedad y mi estado financiero en mi contra. Mientras Stacy y yo nos sentábamos en silencio, sentí una extraña sensación de alivio mezclada con mi dolor. La fachada había desaparecido, y con ella, el peso de tratar de salvar algo que quizás no tenía remedio. «Necesito pensar en mis próximos pasos», dije, «más para mí que para Stacy. No solo con el divorcio, sino con mi vida, mi arte, todo». Stacy asintió. «Lo resolveremos juntos», me tranquilizó, apretando mi mano. «Concentrémonos primero en llevarte a casa sano. Entonces podemos abordar todo paso a paso». Los siguientes 2 días en el hospital me dieron tiempo para reflexionar. A pesar del dolor de la traición y los desafíos inminentes de un divorcio, sentí una creciente determinación de reconstruir mi vida en mis propios términos. El apoyo de Stacy fue invaluable, y sabía que tenía otros amigos y familiares que también me apoyarían. Cuando llegó el día de mi alta, sentí una mezcla de ansiedad y anticipación. Salir del hospital se sintió simbólico, como entrar en un nuevo capítulo de mi vida. Stacy estaba allí para recogerme, su auto lleno de mis flores favoritas y una lista de reproducción de canciones que a los dos nos encantaban. Mientras nos alejábamos del hospital, miré hacia atrás al edificio que había sido mi refugio y prisión durante la última semana. El camino por delante era incierto, y aunque físicamente estaba más débil, algo dentro de mí se había fortalecido. La batalla por delante con el divorcio y la redefinición de mi identidad sería dura, pero no iba a enfrentarla sola. Mientras discutíamos los planes para una pequeña reunión con amigos cercanos y una sesión de estrategia para mis próximos pasos, sentí una chispa de algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Con cada milla que nos alejábamos del hospital, me sentía un poco más como la vieja Candice regresando, la que creía en la belleza de sus sueños y en el valor de su trabajo, lista para enfrentar lo que se avecinaba. La comunicación continua de Fred pintó una imagen clara de sus intenciones. Cada mensaje, cargado de condescendencia y falta de empatía, solo reforzó mi decisión. Fue un duro recordatorio del abismo emocional que se había formado entre nosotros. Parecía creer que sin él, lucharía, tal vez incluso fracasaría. Sus palabras, destinadas a degradar, en cambio fortalecieron mi determinación. «Probablemente no tengas activos», había escrito, con un tono despectivo. No pude evitar sonreír amargamente ante la ironía. Todos estos años, de hecho, había administrado nuestras finanzas con prudencia, asegurándome de que mis ganancias de mi obra de arte, aunque modestas en comparación con las suyas, contribuyeran significativamente a nuestros activos conjuntos.
La subestimación que Fred hizo de mí fue tanto su error como mi ventaja. Stacy, al ver el último aluvión de mensajes, se puso furiosa. ¿Puedes creer esto, Candice?, ella exclamó, su voz era una mezcla de ira e incredulidad. Él realmente piensa que te ha dejado sin nada, que no puedes arreglártela solo. Asentí con la cabeza, mi mente llena de pensamientos sobre el futuro. Está equivocado, Stacy. Tengo mi arte, mis habilidades y, lo más importante, mi dignidad. No soy la persona indefensa que él piensa que soy. Ya comencé a configurar mi nueva vida, pieza por pieza. Mientras hablaba, sentí una oleada de empoderamiento. El miedo y la incertidumbre que habían nublado mis pensamientos se estaban disipando lentamente, reemplazados por una claridad y determinación que no había sentido en años. Sabía que el camino por delante sería un desafío, pero ya no era Al día siguiente, me reuní con un abogado para discutir mi situación. La petición de divorcio firmada previamente fue un arreglo inusual y necesitaba asesoramiento legal sobre cómo proceder. No es una práctica común, explicó el abogado luego de revisar los documentos. Pero dado que se ha ejecutado con ambas firmas, es técnicamente válido. Sin embargo, el contexto aquí cambia las cosas. Podemos impugnar su uso de la misma en función de sus circunstancias actuales y sus intenciones. Escuché atentamente, absorbiendo cada detalle. La legalidad de nuestro acuerdo firmado previamente había sido una red de seguridad, un entendimiento y respeto mutuos que claramente se habían erosionado del lado de Fred. Ahora, se sentía más como una soga que como una medida de seguridad. Después de la reunión, salí de la oficina del abogado sintiéndome extrañamente liberada. Fred tenía la intención de utilizar la petición firmada previamente como un medio rápido para deshacerse de una situación en la que ya no quería formar parte. Pero al hacerlo, involuntariamente me había liberado de mis dudas y temores sobre terminar nuestro matrimonio. En las semanas siguientes, me concentré en reconstruir mi vida. Mi arte, que siempre había sido mi consuelo, ahora se convirtió en mi pilar. Me lancé a mi trabajo, creando piezas que reflejaban mi viaje, una mezcla de confusión y triunfo. La respuesta fue abrumadora, la autenticidad de mi trabajo resonó en la gente, trayendo nuevas oportunidades y reconocimiento a mi manera. Stacy fue una presencia constante, apoyándome en las batallas legales y los trastornos personales. Una vez que todo esto termine, celebraremos, prometió. Sus palabras fueron un bálsamo para el cansancio que ocasionalmente se apoderaba de mí. Los mensajes de Fred continuaron, cada uno más desapegado que el anterior, pero ya no tenían el poder de lastimarme. Estaba avanzando, construyendo una vida marcada no por lo que había perdido sino por lo que había encontrado en mí mismo. No se trataba solo de sobrevivir, se trataba de prosperar. Y por primera vez en mucho tiempo, estaba realmente emocionado por lo que deparaba el futuro. Iba a dejar que Fred tuviera la última palabra, no después de todo lo que había hecho. Mientras compartía una sonrisa conspirativa con Stacy, un plan comenzó a formarse en mi mente, una forma de recuperar mi narrativa y tal vez, darle a Fred una muestra de su propia medicina. No dejaré que termine aquí, dije, con la voz entrelazada con una nueva determinación. Él está tratando de pintarme como el villano en nuestra ruptura, pero sé la verdad y me aseguraré de que todos los demás también lo hagan. Stacy asintió con entusiasmo, sus ojos brillaban con picardía. Ese es el espíritu, Candice. Tienes tu arte, tu voz y tu integridad. Cambiemos esta situación. ¿Qué tal una exposición pública de tu trabajo? Puede exhibir las piezas que simbolizan su viaje, su dolor y su resiliencia. La idea resonó en mí al instante. Una exposición no solo sería una catarsis personal sino también una declaración pública. Podía usar mi arte para contar mi historia, para expresar las emociones y experiencias que no podía transmitir con palabras. Eso es perfecto, dije, burbujeando de emoción dentro de mí. Y cada pieza tendrá una tarjeta de historia que explica su significado, la verdad sobre lo que estaba pasando cuando la creé.
Stacy aplaudió, encantada. Me encanta. Y podemos invitar a todos, sus amigos, colegas, críticos de arte locales e incluso a la prensa. Deja que el arte hable por sí mismo. Será un éxito. En las semanas siguientes, me dediqué a mi trabajo con una intensidad que no había sentido en años. Cada pieza que creé fue más que solo arte, fue un pedazo de mi alma, una narración de mis luchas y triunfos. Stacy jugó un papel decisivo en la organización del evento, utilizando sus contactos en bienes raíces y la comunidad empresarial local para encontrar el lugar perfecto y generar interés. La exposición se desarrolló en una encantadora galería del centro, con espacios amplios y acogedores que eran perfectos para contar historias a través del arte. Se enviaron las invitaciones y creció el revuelo en torno al evento. Estaba nervioso pero emocionado por la oportunidad de redefinir la narrativa que Fred había tratado de imponerme. La noche de la exposición, la galería estaba llena de invitados. Las paredes estaban adornadas con mis creaciones, cada una acompañada de una tarjeta de historia que detallaba su significado. La gente se movió de pieza en pieza, leyendo mis historias, experimentando mi viaje. Los comentarios fueron abrumadoramente positivos, y muchos expresaron admiración no solo por el arte sino por mi valentía al compartir un viaje tan personal. A mitad de la noche, escuché fragmentos de conversación, personas discutiendo no solo el arte sino también las revelaciones sobre mi matrimonio. No tenía idea de que Candice estaba pasando por todo esto, dijo alguien. Fred realmente nos engañó a todos. A medida que la noche llegaba a su fin, sentí una profunda sensación de logro y liberación. Había tomado el dolor que Fred infligía y lo había convertido en algo hermoso y empoderador. La galería estaba llena de seguidores y nuevos admiradores que ahora entendían mi historia, mi verdad. Stacy apretó mi hombro, su sonrisa amplia y orgullosa. Lo hiciste, Candice. Recuperaste tu historia. Sí, lo hice, respondí, mirando a mi alrededor a la habitación llena de gente, las paredes diciendo mi verdad. Y esto es solo el comienzo. Con mi arte y mi voz, había convertido un final doloroso en un nuevo comienzo prometedor, una pincelada a la vez. Continué hablando, manteniendo el tono parejo y tranquilo, a pesar del torbellino de emociones dentro de mí. Sí, no te lo dije porque pensé que lastimaría tu gran orgullo. Aunque menospreciaste mi oficio, en realidad era un negocio próspero. Yo era el presidente de una empresa que no solo me apoyaba a mí, sino que empleaba a cientos de personas más. El rostro de Fred se había vuelto de un color ceniciento, una mezcla de sorpresa e incredulidad estropeaba sus rasgos. A su lado, Mandy parecía igualmente aturdida, su compostura anterior decayó al darse cuenta de la gravedad de lo que estaba haciendo. Pero, ¿por qué estás haciendo esto? Fred finalmente logró ahogarse, su voz era una mezcla de frustración y confusión. Estoy haciendo esto porque es hora de que tome el control de mi vida y mis activos. Tus acciones me mostraron la importancia de ser independiente y proteger mis intereses, expliqué, con la voz firme pero firme. No se trata solo de venganza, Fred. Se trata de tomar la decisión que sea mejor para mi empresa y para mí. Mover las cuentas es una decisión comercial, una que debería haber tomado hace mucho tiempo. El banco estaba lleno de susurros y el clic de los teclados mientras los empleados detrás del mostrador se apresuraban a comprender el impacto de perder una cuenta tan grande. Pude sentir los ojos de otros clientes sobre nosotros, su curiosidad despertada por el drama que se desarrollaba. Mandy, recuperando parte de su comportamiento profesional, inició el proceso de cierre de las cuentas. Tendré que verificar todos los detalles y la autorización para esta acción, dijo, con la voz un poco temblorosa. Por supuesto, respondí, sacando una carpeta llena de toda la documentación necesaria, sellos corporativos y mi identificación como presidente de la compañía. Todo lo que necesitas está aquí. Mientras entregaba los documentos, no pude evitar sentir una sensación de empoderamiento. Esto no fue solo un movimiento financiero, fue una declaración.
Ya no era la mujer de la que Fred podía burlarse y subestimar. Estaba dando pasos audaces, no solo en mi vida personal sino también en mi mundo profesional. Fred trató de hablarme de nuevo, dudando en acercarse. «Candice, ¿podemos hablar de esto? ¿Quizás con un café? Tiene que haber una manera de resolver esto sin medidas tan drásticas». Lo miré, realmente lo miré, por primera vez desde que comenzaron nuestros procedimientos de divorcio. «Fred, no queda nada de qué hablar. Tú tomaste tus decisiones y ahora yo estoy tomando las mías. Ya no se trata solo de nosotros. Se trata de mi empresa y mis responsabilidades con mis empleados». Volviendo a Mandy, le di un guiño para que continuara con la transacción. Mientras el personal del banco se ocupaba de los cierres, sentí que se cerraba un capítulo en el que estaba subestimado e infravalorado. Al salir del banco, me sentí más ligero, como si finalmente hubiera perdido un peso que me había estado frenando. Estaba lista para enfrentar el futuro, no solo como artista, sino como una empresaria exitosa. Con cada paso, me alejaba más de mi pasado con Fred y me acercaba a un horizonte nuevo y prometedor. Que nuestra situación personal podría ser diferente, pero les aseguro que los problemas eran mucho más complejos que simples desacuerdos domésticos o irresponsabilidad financiera, intervino Fred, con la voz temblorosa mientras intentaba afirmar cierto control sobre la narración. El señor Manning levantó una ceja, su mirada se movió entre Fred y yo con una intensidad escrutadora. «Bueno, Fred, puede ser así, pero habiendo conocido a Candice durante años, me resulta difícil creer que cambiaría tan drásticamente sin una buena razón», respondió, con un tono uniforme pero firme. Mandy, que había estado mayormente callada hasta ahora, parecía cada vez más incómoda. Sus ojos recorrieron la habitación, quizás buscando un escape de la incómoda y reveladora conversación. No pude evitar sentir una punzada de simpatía por ella. Sin saberlo, se vio atrapada en una situación mucho más grande y compleja de lo que probablemente anticipó cuando inició la relación con Fred. «Sí, las cosas han sido complicadas», hablé, ansioso por agregar claridad y afirmar mi propia voz en la narración. Nuestro matrimonio enfrentó muchos desafíos, algunos de los cuales fueron profundamente personales y dolorosos. Es desafortunado que haya terminado de esta manera, pero me estoy enfocando en seguir adelante de manera positiva, tanto personal como... El señor Manning asintió, suavizando su expresión. «Esa es una perspectiva saludable, Candice. Es bueno verte manejando esto con tanta dignidad y gracia. Es más que solo terminar una relación, se trata de cómo reconstruyes después». Sonreí, agradecida por su comprensión y apoyo. «Gracias, señor Manning. Significa mucho escuchar eso, especialmente de alguien que siempre ha mantenido altos estándares tanto en el trabajo como en la integridad personal». La conversación cambió entonces, cuando el señor Manning comenzó a preguntar sobre mi negocio. Le expliqué cómo había expandido mi empresa, que ahora emplea a más de 800 personas, y cómo nos especializamos en productos artesanales de alta calidad que habían ganado cierta reputación en el mercado. Fred y Mandy escucharon, sus expresiones fueron una mezcla de sorpresa y curiosidad a medida que aprendían sobre la escala y el éxito de mi empresa, un lado de mí que Fred nunca había reconocido o quizás ni siquiera entendido. Al concluir la reunión, el señor Manning se puso de pie y me ofreció su mano. «Ha sido esclarecedor, Candice. Estoy impresionado por lo que ha construido y aún más por cómo ha manejado estos desafíos recientes. No esperemos a que otra crisis se ponga al día de nuevo». «Gracias, señor Manning. Agradezco su tiempo y sus amables palabras de hoy», respondí, estrechándole la mano con firmeza. Salimos juntos de la habitación, dejando atrás a Fred y Mandy para procesar la conversación. Mientras caminábamos por el pasillo, las palabras de despedida del señor Manning resonaron en mí. «Recuerda, Candice, el verdadero éxito se mide no solo por lo que logras, sino por cómo superas los obstáculos en tu camino». Al regresar al área principal del banco, sentí un renovado sentido de propósito y fortaleza.
Independientemente de lo que Fred y Mandy pudieran haber pensado o esperado de mí, sabía que estaba en un camino que honraba mis valores y mi visión para el futuro. Y con cada paso adelante, no solo me alejaba de mi pasado, sino hacia un nuevo horizonte lleno de posibilidades. Mientras Fred y Mandy se apresuraban a manejar la situación que se desarrollaba, yo permanecí serena, impulsada por la validación del apoyo del señor Manning y la claridad de mis propios registros y hechos. «Estás olvidando algo muy importante», dije, con la voz firme y clara, cortando la cacofonía de sus desesperadas protestas. Ambos me miraron, sus rostros eran una mezcla de confusión y aprensión. Me incliné ligeramente hacia adelante, mis manos juntas sobre la mesa frente a mí. El grueso documento de la agencia de detectives era un testimonio de mi preparación. Parece que olvidas que no era solo una esposa sorprendida por una aventura amorosa. Fui pareja en un matrimonio donde se prometió respeto mutuo y honestidad, y lo que es más importante, era una profesional en esta misma industria. La cara de Fred palideció y Mandy pareció encogerse un poco en su asiento. Estaba claro que la realidad de la situación finalmente se estaba dando cuenta de ellos. Sus acciones tenían consecuencias y sus intentos de pintarse a sí mismos como víctimas estaban fracasando miserablemente a la luz de pruebas y testigos innegables. Sé cómo funcionan los bancos, Fred. Sé lo que significa perder varios cientos de cuentas salariales para esta sucursal y para ti. Verá, la confianza que deposité en este banco se basó en una conexión personal que ya no existe, gracias a sus acciones, continué, con el tono firme pero desprovisto de malicia. Fue una simple declaración de hechos, y su impacto fue evidente en la holgazanería derrotada de Fred. Y pensar, agregué, volviéndome ligeramente para dirigirme a Mandy con una mirada de fría precisión, que creías que socavarme no tendría repercusiones. No se trata solo del dinero o las cuentas, se trata de integridad y respeto, algo que ambos comprometieron. El señor Manning, que había estado observando en silencio, asintió con la cabeza. Está claro que lo has pensado bien, Candice. Sus decisiones no son solo reacciones emocionales, sino movimientos comerciales bien considerados. Es impresionante, de verdad. Fred finalmente encontró su voz, una mezcla de frustración y súplica evidente en su tono. Candice, por favor, discutamos esto. Tal vez haya una manera de manejar esto sin medidas tan drásticas. Lo miré, sintiendo un cambio final dentro de mí, un paso del dolor que causó al reconocimiento de mi propia resiliencia y valía. Fred, nuestro tiempo para las discusiones pasó cuando decidiste solicitar el divorcio sin un intento genuino de resolución. Mis decisiones de hoy tienen que ver con proteger mis intereses y los de mis empleados. Ojalá hubieras mostrado la misma consideración. Con eso, me puse de pie, señalando que la reunión había terminado. Gracias, señor Manning, por su apoyo hoy. Fue más útil de lo que te imaginas. Al darme la vuelta para Liv, sentí que me quitaban un peso de encima, no porque hubiera ganado alguna batalla, sino porque me había defendido a mí misma y a mi futuro. Cuando salí del banco, la finalidad del momento no pasó desapercibida para mí. Esto fue más que un cierre de cuentas, fue el cierre de un capítulo doloroso en mi vida. Ahora, era el momento de entrar en una nueva fase, una en la que no solo estaba sobreviviendo, sino prosperando. Cuando salí del banco, todo el escenario que se repetía en mi mente se sentía surrealista, como una escena sacada de un drama, pero era mi vida. Lo absurdo de las súplicas de Fred y los arrebatos de Mandy fue evidente en el contexto de sus acciones, que tuvieron graves consecuencias no solo para ellos sino también para el banco. Alejándome, sentí una mezcla de alivio y empoderamiento. El capítulo que había consumido tanta energía emocional se estaba cerrando y, en su lugar, estaba surgiendo una nueva sensación de libertad y oportunidad. Me di cuenta de que el final de mi matrimonio, aunque plagado de desafíos, había allanado el camino para un renacimiento de mi independencia y respeto por mí mismo. Pasé los días siguientes concentrándome en mi negocio, planeando expansiones y explorando nuevos mercados para mis artesanías.
Mis empleados estaban entusiasmados con el crecimiento y la nueva dirección que estábamos tomando. El sentido de comunidad y los objetivos compartidos dentro de mi empresa contrastaban marcadamente con el aislamiento y el engaño que había experimentado en mi matrimonio. Una noche, mientras revisaba algunos diseños, sonó mi teléfono. Fue el señor Manning. Candice, solo quería ponerte al día. La junta no tardó en tomar una decisión. Dada la situación y la evidencia, Fred y Mandy han sido despedidos. Se descubrió que sus acciones eran demasiado dañinas para la reputación y las operaciones del banco. Gracias por manejar esto, señor Manning, respondí, sintiendo una sensación de cierre. Es desafortunado que haya llegado a esto, pero aprecio su manejo rápido y justo de la situación. Después de colgar, no pude evitar reflexionar sobre la ironía de la situación de Fran. Había llamado varias veces, cada correo de voz más desesperado que el anterior, sugiriendo que nos reuniéramos ahora que se estaba divorciando de Mandy. Cada mensaje quedó sin respuesta. Stacy y yo revisábamos los mensajes, riéndonos de lo absurdo de sus súplicas. No se trataba solo de Schadenfreude, se trataba de reconocer lo lejos que había llegado de la mujer que podría haber caído en tales súplicas una vez más. Además, el intento de Fred de reclamar una parte de los activos de mi empresa a través del divorcio fue rápidamente contrarrestado por mi abogado. La compañía fue mi esfuerzo, comenzó y se amplió después de que nuestro matrimonio terminó efectivamente y se aisló legalmente de nuestros bienes matrimoniales. La decisión del tribunal reforzó mi independencia y la previsión que tenía para proteger mi negocio. A medida que avanzaba, mi vida comenzó a llenarse de nuevos intereses y compromisos sociales. Asistí a galerías, me uní a nuevas redes de negocios e incluso comencé una pequeña fundación para apoyar a otras mujeres emprendedoras en la industria de la artesanía. El apoyo y la admiración de la comunidad fueron inmensamente gratificantes y reforzaron mi decisión de centrarme en mi crecimiento personal y profesional. El divorcio, me di cuenta, no era solo un final sino un comienzo. Me había liberado de una relación que había sofocado mi crecimiento y autoestima. Ahora, estaba floreciendo, no a pesar de mi pasado, sino porque lo había enfrentado de frente y lo había superado. Mis días fueron ocupados, satisfactorios y solo los míos para darles forma. Estaba invirtiendo en mí mismo, en relaciones genuinas y en un futuro que parecía más brillante de lo que jamás podría haber imaginado. Los intentos de Fred de reconectarse fueron solo ecos de un pasado que ya no dominaba sobre mí. Estaba construyendo una vida en mis propios términos, valorándome más cada día, y por primera vez en mucho tiempo, era realmente